Hoy llegamos al puesto polémico de una saga. En franquicias extensas es natural que haya una obra que, en la opinión general, sea percibida como la más deficiente de todas, siendo, en el caso de Final Destination, la cuarta entrega estrenada en el año 2009, 3 años después de la tercera película, siguiendo el camino de mantenerse como una historia independiente sin conexión directa con sus antecesoras, más allá de las evidentes bases establecidas por la primera película. The Final Destination, omitiendo el número de entrega en inglés como si esta fuese la entrega definitiva de la saga, se presentaba campante al ser la primera de la misma en ser filmada en 3D, en la época donde esto era indicativo de planos antinaturales para realzar dicha tecnología, creando secuencias raras. Aquí tenemos el regreso del ya fallecido director David R. Ellis, quien había dirigido la segunda entrega de la saga. Esto porque James Wong estaba ocupado dirigiendo Dragon Ball Evolution. Vaya, 2009 fue un año oscuro al parecer. En fin, ¿qué tal resultó esta cuarta entrega? ¿Realmente es tan mala? Bueno, vayamos a averiguarlo. Advertencia, la siguiente reseña contiene spoilers. Apenas iniciar, ya tenemos un cambio de tono, dejando las introducciones misteriosas de lado por música hard rock y carreras de autos. Entre el público tenemos a los nuevos personajes, Janet, Lori, sumándose Nick después, y finalmente Hunt, que solo está allí por la posibilidad de ver un choque de autos. Esto porque las carreras en circuito son casi tan aburridas como un partido de tenis. Hasta Malcolm lo sabía porque es un genio. Nos faltan 4 horas de esto. ¿4 horas? En sintonía con el resto de películas de la saga, vamos conociendo varios personajes que servirán como carne de cañón para el accidente, siendo Nick quien siente una atmósfera rara en el lugar. Un auto se vuelca, eliminando a la novia de un tipo, dando paso al caos. Autos y motores volando, explosiones, empalamientos y un CGI bastante pedorro de la época que nunca se vio bien. Al final, como era evidente, todos mueren. Pero esto, obviamente, es una visión, por lo que el chico se altera, provoca una pelea, saliendo los supervivientes de esta ocasión justo a tiempo para salvarse del choque. Excepto la esposa del pelirrojo y la novia del tipo con gorra que muere de nuevo por un neumático, dando paso así al título de esta película. Bueno, es quizás el accidente más flojo de la saga hasta ahora, aunque eso sí, las referencias a las muertes de películas pasadas es un detalle coqueto en los créditos. Esa noche, o eso parece, los amigos de Nick lo cuestionan sobre su visión, pero tratando de apreciar la segunda oportunidad que se les acaba de dar. En el memorial hay de todo, desde gente agradecida con el chico, hasta el pelirrojo que está enojado con George, el seguridad, el cual no le permitió el reingreso al estadio, no pudiendo salvar a su esposa. Chupame la pija, Colorado. Además de estar enojado, es racista y amenaza abiertamente al morenote. El protagonista, más en la noche, tiene una pesadilla digna de alguien que cenó bastante. Parece ser que volvemos a las visiones cortas. Esa madrugada, el Colorado prepara su venganza, pero estando bastante ebrio, así que el escenario se va acomodando para la muerte de este. Parece ser que tenemos un orden clásico, teniendo una muerte digna del coyote y el correcaminos. Esto cuando el gancho de su grúa se le atora en el pie y se prende en fuego. Cuando se enteran de su muerte, Nick reconoce el porche de la entrada en donde murió de su pesadilla, teniendo otra visión allí mismo, entendiendo que ahora recibe imágenes de las próximas nuevas víctimas. La siguiente entonces es la madre de unos niños, la cual va a una estética en horario de cierre. Aunque tenemos una innecesariamente larga falsa planeación de su muerte, esta termina muriendo cuando una piedra sale disparada desde una podadora hacia su cara, enterándose los chicos poco después. Al tener el tema de las visiones, consiguen información en internet sobre el vuelo 180, entre otros eventos, diciendo lo siguiente. Para después decir que tienen la información de que si alguien rompe la cadena de muertes, todo se detendrá. ¿Quién dio esa información si todos los supervivientes previos están muertos? Pero toda esta conversación termina asustando a Janet, que se va, seguida de Hunt, que solo quiere coger. En ese momento, Nick tiene otra visión. Plan dental. Lisa necesita frenos. Plan dental. Lisa necesita frenos. Entonces se le viene a la mente una idea para detener todo esto, yendo al estadio, esto para recordar y reconstruir el orden de las muertes, forzándose a hacerlo, aunque no sabe quién es la siguiente víctima después de la madre. En ese momento aparece George, a quien le cuentan sobre su teoría de muertes, dándoles acceso a las filmaciones de las cámaras de seguridad, obteniendo así el orden, descubriendo que el siguiente es un mecánico, así que toca advertirle yendo al sitio donde trabaja que consiguen, gracias a su chaqueta con el logo impreso. Le advierten, pero es inútil, ya que en efecto muere cuando un tanque vuela hacia él, haciendo que choque con una reja, cortándolo. Vaya, las muertes de esta película o duran más de lo necesario o son precoces. Toca entonces encontrar a Janet, quien al parecer murió antes que Hunt, aunque es difícil saberlo si a ambos les cayó el techo encima. Este está teniendo problemas con su auto, al cual le cae una paloma en el parabrisas, mientras que el quemacoco se abre y cierra.
mientras que Hunt está en una piscina, de la cual él mismo activa el drenaje. Por su parte, ella va a un autolavado, el cual falla, dejándola atascada, arruinándose su quemacocos, por lo que debe salir. Todo esto mientras Hunt se queda atorado en el desagüe de la piscina por querer recuperar una moneda. ¡Qué pendejada! Cuando la mujer estaba por morir, llegan George y Lori para su rescate, muy convenientemente. Pero el chico no tiene la misma suerte, ya que se le succionan las tripas por la fuerza de la máquina. Así que ahora es el turno del seguridad, quien se toma la noticia con calma con deseos de ver a su esposa e hija que murieron hace tiempo. En casa, la pareja recibe una extraña señal. Esto cuando una taza de café cae sobre un periódico después de una corriente de aire, dejando una frase que dice: a través de las acciones, ellos serán salvados. ¿Qué pedo con la muerte? Estoy tratando de trabajar. Así que los chicos creen que pueden romper la lista de muertes, yendo con George, el cual se acaba de colgar, pero la cuerda se rompe, admitiendo que ha estado tratando de moricionarse todo el día sin éxito. De nuevo, tenemos esto de que, si no es tu turno, la muerte intercederá para que sobrevivas a todos los intentos, aunque ellos lo ven como que el salvar a Janet rompió el ciclo, lo cual sabemos que no funciona así. Cierto tiempo no especificado después, la pareja estaba por irse de viaje, pero cuando Nick estaba empacando las cosas, tiene otra visión, descubriendo que el siguiente de la lista era el cowboy que estaba enfrente de ellos, un superviviente sorpresa. ¿Por qué la muerte esperó tanto para matarlo ahora? George y el chico van al hospital donde está el vaquero, pero no pueden hacer nada cuando le cae una bañera encima, siendo ahora sí el turno del moreno, quien también muere rápido al ser atropellado por una ambulancia. Por lo que ahora es turno de Lori, la novia del chico. Como quedan 20 minutos de metraje, la muerte anda con prisas. Ella está con Janet en un centro comercial, yendo al cine, lugar que el chico va a explotar en una visión. Ojalá hubieses tenido una para George. Una vez en las salas, este finalmente la encuentra, salvándola a ella, pero muriendo Janet en su lugar. Aunque no era su turno. Para variar, en estas películas, el clímax manda a la verga lo del orden. El incendio en el cine se expande por todo el centro comercial, causando un montón de pánico y muertes extras. La pareja queda atrapada en unas escaleras eléctricas y Lori muere triturada, pero todo esto en realidad es una visión completa, elemento retomado de la tercera entrega porque aquí, de lo contrario, la película apenas llegaría a la hora y 10 minutos de duración. Vaya forma de matar el clímax. El chico intenta detener el incendio, consiguiendo clavos en el brazo, pero activando los aspersores, salvando así a su novia y a Janet. 2 semanas después, los tres están en su cafetería favorita, llamada Muerte por Cafeína. Allí, ya todos sabemos la historia. Tienen un mal presentimiento, siendo ahora atropellados por un camión, viendo sus muertes en animación 3D. Una vez más, la muerte ha ganado. Entonces, ¿qué tal The Final Destination? ¿Destino Final 4? Bueno, en pocas palabras, sí es un bajón de calidad en la saga. Y no porque estuviésemos ante un rejunte de obras maestras, pero incluso con los errores de las anteriores, sobre todo a partir de la segunda, al menos se buscaba que cada película tuviese cierta distinción para justificar su existencia. Por ejemplo, la primera, al ser el primer enfrentamiento, son las bases para las siguientes entregas. La segunda buscaba incluir más personajes y tener visiones cortas para las siguientes muertes. Y la tercera agregaba lo de las fotografías y el hecho de que la muerte ahora provocaba los incidentes de una forma más propia de accidentes, en lugar de ver una fuerza invisible mostrando la planeación de las mismas. Sin embargo, ¿aporta algo la cuarta película? Podríamos decir que el 3D en la franquicia, pero al pertenecer a una época horrenda del uso de esta tecnología, lo que consigue es un apartado visual torpe, caricaturesco, y que más bien termina en planos ridículos con cosas volando a la pantalla de forma antinatural. Por lo que esta cuarta entrega no es solo la muestra de un agotamiento en la fórmula, sino también un desinterés de hacer algo que no sea solo la intención de exprimir el nombre de esta saga. Ya el inicio de la película, con música hard rock previa a los acontecimientos, declara un tono más ligero, principalmente enfocado para las sensaciones extremas que las muertes van a evocar, aunque incluso esto fracasa aquí, pero ya iré a ello. Siendo que el accidente de apertura de esta ocasión ya deja ver mucho de los defectos a lo largo de la obra. Esto es, la rapidez y concreción con la cual todo se desarrolla, perdiendo el suspenso presente en anteriores entregas para ir más al grano. Lo cual, bueno, dado que es la cuarta entrega de una saga, podría ser algo positivo, al ya saberse las bases el público hasta de memoria en este punto. Sin embargo, el espectáculo gore, uno de los motivos para ver estas obras, también sufre de esto, siendo bastante corto y las muertes en sí pierden impacto al varias de estas ser mostradas con CGI dudoso que, dado cierto tono caricaturesco que tiene y tendrá esta entrega, las vuelve más un trámite sin mucha imaginación que otra cosa, lo cual se percibe todavía más al ser la entrega pasada en realidad mucho más creativa, con algunas de las muertes más ingeniosas de la saga incluso. También la película plantea ciertas cosas que después no tienen mucha relevancia, por lo cual colocarlas se vuelve una pérdida de tiempo.
Por ejemplo, cuando el pelirrojo amenaza a George por no dejarle volver al estadio, muriendo así su esposa, es un intento de retomar lo visto en la tercera con McKinley, donde un personaje podría ser la causa de muerte de otro. Pero aquí descartándose esto bastante rápido, al ser este chico la primera víctima de este orden que busca pegarse al original, donde dependiendo del orden de su muerte en la visión, es que irán muriendo tras volverse supervivientes. Aunque claro, yéndose esto a la verga al final, como es costumbre ya en la saga. De resto, esta obra mantiene muchas cosas de entregas previas, sin aportar absolutamente nada. Por ejemplo, las visiones cortas de Nick antes de la muerte de alguien, lo vemos en la segunda entrega. El hecho de que este se sienta acompañado de una presencia después del accidente de apertura, lo vemos desde la tercera. Una superviviente sorpresa, igual la película 3. Las muertes provocadas por accidentes sin tanta intervención de una fuerza invisible, lo mismo en la tercera. Que ojo, utilizar elementos de anteriores películas no es malo per se, es parte de ser continuista con la saga, pero en este caso no hay aportación de ningún tipo, no justificando la existencia de esta secuela bajo ningún término, más allá de ese 3D pedorro de la época, que tampoco es que sea algo bueno. Y ya que mencioné las muertes, estas, como dije, son continuistas con lo planteado en la tercera película, haciendo que luzcan más como accidentes sin la intervención de una fuerza invisible, aunque en ocasiones sí vemos objetos moverse por algo. Sin embargo, estas planeaciones son más torpes que en otras películas de la saga como la de la madre, ya que mientras esta está en el salón de belleza, vemos una gran cantidad de objetos en movimiento para hacer caer un ventilador sobre ella, aunque en realidad esta estaba lejos de la misma, por lo que tener todos estos minutos de esta planeación es una pérdida de tiempo, al ser la verdadera causa de su muerte una piedra arrojada a gran velocidad. Esto genera una percepción de una muerte indecisa, que trabaja más pero que es menos eficiente que en entregas anteriores, dándole mucho tiempo a planes infructuosos y apenas espacio a las muertes reales que, sobre todo para el tercer acto, suceden tan rápido que si pestañeas te las pierdes. O bien, le acontece a personajes que no tienen interés como el cowboy que, así como apareció en la historia, desapareció, muy lejano al papel que tenía la hermana de Wendy, por ejemplo. Por lo tanto, estas muertes no sirven como espectáculo, ni en su desarrollo, ni en su conclusión, haciendo que uno de los puntos de interés más grandes de la saga esté descuidado. Sumado a que ese tono caricaturesco, todavía más presente aquí, las vuelve más bobas, sin impacto visual ni narrativo, ya que es la primera vez que tenemos personajes que ni siquiera tienen nombre, lo que denota su poca relevancia. Una, literalmente se llama MILF, por Dios. Con respecto al orden, como dije, mantiene la lista clásica, donde los personajes mueren conforme estaban destinados en la visión, recuperando además algo planteado en la segunda, y esto es el hecho de que el orden es tan estricto que si no es el turno de alguien, este por más que lo intente no podrá morir bajo su propia mano, ahora ejemplificado con George. Aunque esto ya tenía problemas en Destino Final 2, ya que esto demostraba que los personajes no tienen control real sobre la situación, desechando así el conflicto, a pesar de que allá se mostraba que dichos personajes sí podían tener el control sobre ello con la protagonista, la cual es revivida, lo cual también causaba un problema narrativo con Alex de la primera película que también era revivido, pero sin alterar el orden allá de ninguna forma. Sin embargo, ¿por qué aquí esto es conflictivo? Pues porque, de nuevo, el orden deja de ser así de estricto porque sí. Esto cuando logran salvar a Janet, lo que hace que la muerte salte a Hunt, que técnicamente murió un poco después, aunque dada la forma en la que mueren, era difícil determinarlo. En fin, allí el orden va normal hasta que llegamos a la escena de la visión en el centro comercial, donde iba a morir primero Lori, después Nick y al final Janet, si nos apegamos al orden como había sido presentado. Pero no, primero muere Janet y después Lori. ¿Dónde carajos está el orden tan estricto que impide que otros personajes puedan morir? ¿Por qué tras este evento se tardó tanto la muerte en ir por el cowboy? Al mismo tiempo, se repite el final de Destino Final 3, con el protagonista teniendo una visión de su muerte, de la cual no puede escapar al final, pero aquí mucho más larga y con el mismo problema de su antecesora, pero peor, ya que aquí está más que claro que no se está rompiendo el ciclo actual de muertes. Entonces, ¿de dónde viene esta visión tan larga? Ni idea. O bueno, sí hay una idea, para alargar una obra que apenas sobrepasa la hora con 10 minutos. Que por cierto, si Nick logró intervenir en el incendio del centro comercial, directamente salvando a las víctimas de la visión que sí morían en ese momento, ¿esto implica que los supervivientes de esa visión van a tener otro ciclo? No se explica. Y al mismo tiempo, el orden sigue yéndose a la verga para el final cuando el camión que los mata a los tres elimina primero a Janet de acuerdo a lo mostrado, cuando esta debería ser la última. Una vez más, el orden se va al carajo, siendo una de las cosas más consistentes en esta saga hasta ahora, la falta de consistencia. Que, de nuevo, no se explica por qué la muerte esperó 2 semanas para acabar con ellos tras el falso final feliz, que a estas alturas ya es más que predecible y entorpece el ritmo narrativo.
The Final Destination es un desastre. No propone nada para justificar su existencia y las cosas que retoma las agarra sin más intención de ser imitativa en menor calidad. Ni siquiera las muertes funcionan al ser estas más caricaturescas y entorpecidas por ese CGI y 3D de mala calidad. Tiene otras inconsistencias nuevas, como la de hacer que una entidad invisible les dé esperanzas al grupo de sobrevivir, esto en la escena con el café derramado en un periódico, como si la muerte les estuviese comunicando este mensaje, cuando en realidad su misión es acabar con ellos, por lo que esta secuencia no tiene sentido. El tono general es más rebajado y adolescente, por lo que se vuelve, de las 4 películas hasta ahora, la más bufonesca en el mal sentido. Al mismo tiempo, la música vuelve a perder utilidad más allá de lo ambiental, quitándole esa personalidad que tanto la primera como la tercera película tienen especialmente. Una secuela sin alma, sin creatividad, sin una historia decente y con los personajes más planos hasta ahora, tanto así que algunos ni nombre tienen. Un despropósito. En fin, todavía nos faltan 2 entregas más de esta saga, pero claro, los meses solo tienen 4 semanas regularmente, por lo que Destino Final 5 y Bloodlines formarán parte de las 2 primeras de agosto. El siguiente viernes continuaremos con la saga. Sin más, yo me despido. Soy DF1 y nos vemos en el próximo video. No olvides que la miniatura de este trabajo fue realizada por Franco Presenda. Sus redes sociales y las mías estarán debajo en la descripción y en el comentario fijado. Si deseas pedir una reseña, ver los videos antes que nadie o ser mencionado al inicio de estos, ya puedes ser miembro del canal en sus distintos niveles. No te olvides de dejar tus super gracias para ayudarme a pagar un tratamiento que me haga olvidar que vi esta película.